Muy buenas noches, colegas y amigos. En primer lugar, agradecer al Colegio de Ingenieros y congratularlo por su aniversario del Consejo Departamental de Lima, por la gran labor de difusión de la ingeniería en el país. Es una gran plataforma de conocimiento que permite que a nivel nacional, a través de la intranet de televisión, se pueda compartir en tiempo real con todos los colegas a nivel nacional. Vamos a comentar un proyecto que es todo un desafío para la ingeniería y es un gran reto para el país y en el cual estamos seguros que vamos a poder sobrepasar la capacidad del recurso de la ingeniería de los técnicos del Perú y vamos a tener que recurrir a ingenieros y especialistas del extranjero, dada la magnitud del proyecto que lo vamos a ver a continuación. Los objetivos del proyecto de modernización de la refinería Talara están, en primer lugar, en ayudarnos a preservar el clima y la salud de la población en el Perú. Hay un acuerdo internacional de las Naciones Unidas por la cual todos los países de Sudamérica, a partir del 2016, tienen que tener diésel de 50 partes por millón. Se ha hecho una evaluación del impacto social de disminuir el contenido de azufre en el diésel. Los combustibles de Petroperú tienen alrededor de 2.000, 3.000 partes por millón, el límite máximo es 5.000 y lo vamos a bajar a 50 partes por millón. La norma técnica ambiental que se dio hace varios años establecía que a partir del 1 de enero de 2010 el diésel que se consumía en el país debería ser 50 partes por millón. Hoy, y a partir del 1 de enero de 2010, en Lima, el diésel que se consume es diésel importado de 50 partes por millón y se ha extendido hace pocos años a los departamentos del sur. Creo que es importante remarcar que en el Perú teníamos 4 ciudades que superaban el límite máximo permisible de azufre en el aire: Lima, La Oroya, Chimbote e Hilo. Estas 3 últimas que tienen fundiciones, y Lima, que tiene el mercado automotor más grande del país, tiene 9 millones de habitantes y más del 50% de la demanda nacional de combustible que se consume en el país. Entonces, nuestro primer objetivo es poder trabajar y lograr que a partir del 2016 tengamos diésel con bajo azufre, que significa una reducción aproximada de 116 millones de dólares de menores gastos de salud anual en el país. Luego nos va a permitir procesar crudos pesados. Ya en el mundo no son fáciles de comprar crudos ligeros, la mayor parte son crudos pesados de alto contenido de azufre. Nos va a permitir convertir los residuos, los productos residuales de los combustibles de la refinería en productos valiosos. Va a permitir producir gasolina de alto octanaje. Actualmente importamos gasolina de alto octanaje para mezclarlo con nuestras gasolinas y levantar el octanaje de las gasolinas. Antes se usaba plomo tetraetílico, que fue prohibido, y a partir del año 2000 más o menos ya no se usa plomo en las gasolinas. Asimismo, nos va a permitir incrementar en 50% la producción de combustibles y luego lograr el autoabastecimiento de energía eléctrica mediante una central térmica de 100 megawatts, una de las más grandes plantas eléctricas que se construyen en el norte. Actualmente nosotros consumimos del sistema interconectado 6 megawatts. Entonces imagínense el efecto multiplicador de este proyecto. Y luego ser un mecanismo de impulso tremendo económico, no solamente en la zona de Talara, en la región y en el país, para los próximos años. La capacidad de procesamiento va a estar de 95.000 barriles y prácticamente es una nueva refinería con una complejidad tan grande que es casi el sueño de los ingenieros que trabajan en refinerías. Este es el esquema actual de la refinería. ¿Cuál es el objetivo de una refinería? Es convertir el petróleo, que no lo podemos consumir directamente como combustible de los motores, en combustibles valiosos. ¿Qué combustibles tenemos conocidos? El gas licuado de petróleo, que es combustible para las cocinas, también combustible para los vehículos, y en algunas industrias se usaba gas licuado, por ejemplo, en la industria del vidrio, y eso apenas ingresó el gas de camisea del año 2004, pasó a sustituirse y se produjeron vidrios de mejor calidad.
tenemos gasolinas, fíjense la cantidad de gasolinas, tenemos desperdicio de calidades de gasolinas. En el mundo, los países consumen máximo 2 y en un extremo 3 tipos de gasolina. Y acá nosotros tenemos estas gasolinas sin etanol, tenemos esta misma gasolina con 7.8% de etanol que superen 4 o 3 octanos el octanaje que está ahí, solventes, turbocombustible, querosene, que ya no hay querosene por motivos de narcotráfico y esto se convierte en turbocombustible, diésel y en el caso de Talara también producíamos ácidos nafténicos residuales 6 y 500 y cementos asfálticos. ¿Qué unidades tiene? Una unidad de destilación de petróleo, que es como una cocina en la cual calentamos el petróleo, se vaporiza, obtenemos los productos a presión atmosférica destilados, que no necesariamente son productos terminados, y acá hay un residuo que por más que tratemos de levantar la temperatura, no vamos a poder producir más combustibles acá si es que no se convierte esto en coque, exactamente como cuando nos excedemos de la temperatura cuando preparamos los alimentos. Y entonces quiere decir que a esta presión tenemos la máxima temperatura donde se obtienen estos productos que después se mezclan con otros productos de las otras plantas y obtenemos estos productos de calidad internacional, certificada. El producto que ya no se puede destilar a presión atmosférica pasa a una unidad de destilación al vacío, a una presión menor que la atmosférica. Extraemos algunos productos valiosos similares al diésel y luego los productos que ya no podemos transformar los pasamos a una unidad de craqueo catalítico fluido, que rompe las moléculas de hidrocarburos nuevamente para producir gas licuado, gasolina de alto octanaje y algunas fracciones que son equivalentes al diésel. Este es todo el esquema de la refinería Talara. Es similar al de la Pampilla. Acá tenemos una unidad de craqueo catalítico de 19.000 barriles. Pampilla no tiene 65.000, sino tiene 115.000 barriles por día. Tiene una unidad de vacío mucho más grande que esta y su unidad de craqueo catalítico es de menos capacidad que la que tenemos. Más o menos son 10.000, 12.000 barriles de capacidad. Además tiene una unidad de reducción de viscosidad para reducir la viscosidad y evitar el agregado de fracciones ligeras para obtener el residual 6 o residual 500. Este es el esquema que se propuso cuando se hizo el estudio de factibilidad en el año 2006-2008. Y entonces ven que en verde están las unidades existentes, en amarillo están las nuevas unidades y en rojo las unidades que no fueron consideradas por harto delito. Estas unidades no fueron consideradas en el estudio de factibilidad. Remarcamos, un estudio de factibilidad, el monto que se estima en un estudio de factibilidad tiene un rango de precisión entre menos 20% y más 100% en el caso que se desarrolle la ingeniería. Entonces, no podemos decir es un nivel 4 o 5 en la escala internacional de estimados de inversión de proyectos. Entonces, si yo digo, en el estudio de factibilidad esto es 1.300 millones, cuando desarrollen la ingeniería es probable que el monto al desarrollo de la ingeniería sea 2.600, y no diga, ¿por qué cuesta tan caro esta refinería? Y acá estamos viendo, en esta simple comparación, cómo es que cuando se desarrolla la ingeniería y se hacen los balances de las unidades y se integra todo, empiezan a aparecer otras unidades que son importantes instalar para mantener la integración de todas las unidades. Acá, en el anterior esquema de la refinería existente, esta es la única unidad que es patentada, que es licenciada. Es decir, pagamos por una empresa que nos da la ingeniería de esta planta y la desarrollamos. En el proyecto tenemos 8 unidades licenciadas que tienen patente y que tenemos que contratar, y ellos son los que desarrollan la ingeniería básica, y luego la empresa que desarrolla la ingeniería e integra todo simplemente hace la interconexión de estas unidades para mantener la integración completa del proyecto. Este es el nivel ya del proyecto desarrollado, clase 2, que hemos culminado el año pasado, y donde, por ejemplo, destaca esta unidad de reformación catalítica que en la Pampilla tiene 1.800 barriles de capacidad, la tenemos acá de 9.500. Esta planta transforma la nafta de bajo octanaje, 50 octanos, 55 octanos, la transformamos, le cambiamos la composición química en presencia de hidrógeno, en presencia de catalizador, y podemos lograr el octanaje que deseamos. 90, 95, 97, 100 octanos, convertimos en fracciones aromáticas. Y además, como trabaja y produce hidrógeno, esta planta genera 7 millones de pies cúbicos por día de hidrógeno para alimentar a la planta de sulfurización de diésel, de gasolina, de gas licuado. En adición, tenemos una planta de hidrógeno
tenemos un hidrotratamiento diésel, 42.000 barriles de capacidad, que esta planta no solamente retira el azufre en el diésel, sino que también mejora el índice de cetano, que es equivalente al octanaje de la gasolina, y permite un cambio en la composición de los hidrocarburos del diésel para evitar la formación de compuestos cancerígenos. Entonces acá consumimos mucho más hidrógeno que otras unidades de sulfurización. Y con esto permitimos la reducción de los particulados al momento de producirse la combustión en los motores diésel, de 10 micrones a 4 o 5 micrones para evitar la contaminación. Acá tenemos una unidad que es una de las más modernas de Sudamérica cuando terminemos el proyecto de la modernización de la refinería, que es la unidad de Flexicoking. Esta procesa prácticamente todos los residuos pesados de la refinería y lo transforma en productos valiosos más un coque. Pero ese coque lo volvemos a quemar en un proceso similar al craqueo catalítico y producimos un gas de bajo poder calorífico. Si no tuviéramos esta unidad, el requerimiento de gas natural, que hoy en la refinería es aproximadamente 6 millones de pies cúbicos por día de gas natural para combustible de los hornos, subiría a cerca de 65 millones de pies cúbicos de gas natural para los hornos, para la generación eléctrica y para la planta de hidrógeno. Y entonces, como acá producimos y quemamos el coque en un gas de bajo poder calorífico, esa demanda de gas natural se reduce a 15 millones de pies cúbicos por día de gas natural para el proyecto. Y generamos en solamente esta unidad, por menor consumo de gas y generación de vapor, prácticamente 80 millones de dólares anuales de ingresos netos. Acá está la planta de ácido sulfúrico, todos los compuestos azufrados de los hidrocarburos y de los gases de combustión vienen a esta planta para transformarse en ácido sulfúrico. Una producción de 560 toneladas por día de ácido sulfúrico que va a ser utilizado directamente en los fosfatos de Bayobar para producir un fertilizante que tiene mucho más valor agregado que la exportación de roca fosfórica que se está haciendo actualmente. Entonces vemos múltiples los efectos del proyecto. Acá tenemos algunas unidades de servicios que vamos a permitir, tenemos todos los diseños y vamos a permitir que haya una inversión externa de particulares para producir el servicio que deseamos y nosotros convertimos una inversión en un costo operativo. Por ejemplo, la generación de hidrógeno, nosotros lo va a hacer una empresa privada, le damos los diseños y le compramos el hidrógeno. Le damos la materia prima y ellos nos generan hidrógeno. La electricidad, que es una planta de cogeneración de 100 megawatts, acá está, 100 megawatts de cogeneración, que lo va a hacer un tercero y nos vende la electricidad. Igual que el aire, igual que la planta de extracción de agua de mar, la planta de ósmosis inversa que va a producir todo el agua que necesitamos. Esta es una vista aérea de la refinería actual. Fíjense, rodeada por la ciudad, por campamentos, acá hay un muelle, y esta es la parte de tanques, y acá está la zona de procesos. Esta es zona de vivienda, y acá está el aeropuerto de Talara, y vemos la pista de acceso a la Panamericana Norte para entrar a la ciudad de Talara. Esta es la ciudad de Talara. Entonces tenemos la ciudad, tenemos la refinería, campamento, tanques de crudo, la planta de ventas acá arriba. Un mayor acercamiento de la vista de planta, y acá tenemos las unidades de proceso, los servicios auxiliares, agua, vapor, tanques de almacenamiento, fíjense todo el área de los tanques de almacenamiento verde, y luego el muelle de carga líquida. Este es el esquema cuando se hizo el estudio conceptual a nivel de estudio de factibilidad de Arturo de Lito en el año 2007-2008. Fíjense, guarden en la memoria el área que se ocupa, estas unidades azules, quedan estas áreas verdes libres, y esto es la vista de planta luego del desarrollo de la ingeniería clase 2 que hemos desarrollado en el proyecto. Imagínense todo el área que estamos ocupando. Vamos a instalar un nuevo muelle, un muelle número 2, que primero va a ser carga sólida para recibir los equipos, ya vamos a ver las dimensiones de los equipos, y luego se completa con tuberías para poder ser un muelle de carga líquida. Esta es un poco la comparación de la capacidad de los procesos licenciados, es decir, procesos que tienen patente y que nosotros, luego de un concurso internacional, seleccionamos. El hidrotratamiento del diésel, o sea, cómo retiramos con hidrógeno el azufre del diésel, cómo retiramos con hidrógeno el azufre de la nafta virgen. Igual
La unidad de reformación catalítica, que ya explicamos que transformamos la composición en presencia de hidrógeno y levantamos el octanaje, 9.500 barriles de capacidad. La unidad de flexicoking, que hablamos que convierte todos los residuos en productos valiosos. La planta de producción de hidrógeno, recuperación de azufre, tratamiento de gas licuado. El craqueo catalítico lo ampliamos de 19 a 25.000 barriles. El tratamiento de turbocombustible y tratamiento de soda gastada. Comparamos cuál es la característica de la refinería existente y la nueva refinería. 65.000 barriles por día de destilación primaria a 95.000. Destilación al vacío, 27.000. Esta unidad la vamos a dejar como está y instalamos una nueva unidad de 53.000 barriles. Una unidad de recuperación de gases de 10.400, regeneración de minas 924 galones por minuto, despojador de aguas ácidas de 50 sube a 600 galones por minuto y una nueva unidad de 210. La capacidad de servicios industriales, por ejemplo, sistema de salinización de agua de mar de un primer paso de 700 metros cúbicos por día a 4.464. Un segundo paso de 1.500 a 13.500. Una planta de mineralización de 270 a 2.120 galones por minuto. La planta de generación eléctrica 140 megawatts. Sistema de generación de vapor, imagínense los incrementos. Una distribución de vapor de 50 a 254. Y ven el orden de magnitud de las nuevas unidades. Esta es un poco la comparación. Actualmente tenemos esta sala de control modernizada en la refinería para la unidad de destilación primaria. Y este va a ser el esquema de la nueva sala de control donde estén todos los procesos que estamos observando. Vamos a pasar a ver rápidamente la planta de hidrotratamiento de gasóleo. Fíjense, esta es la ubicación donde vamos a instalar esta planta y donde vamos a reducir de 3.500 partes por millón de azufre a menos de 50 partes por millón. Este es un proceso de Haldor Topsoe, 41.000 barriles de capacidad, y este es el diseño 3D que tenemos desarrollado para esa unidad. Luego tenemos la planta de tratamiento de naftas, que va a ir en esta parte de la refinería. Tenemos que demoler estas instalaciones antiguas y ven un esquema de desarrollo en 3D de esa planta, desarrollado por Axens. Luego tenemos la unidad de destilación al vacío, va a instalarse en esta zona. Tenemos que demoler estos tanques de almacenamiento. Este es el horno actual de la unidad de vacío, 29.000 barriles por día de capacidad. Y luego vamos a pasar a una torre de vacío de 53.000 barriles de capacidad con de 83 millones de BTU por hora a 187, más del doble. La unidad de flexicoking vamos a instalarla en esta zona que está libre. Acá están las unidades de proceso existentes y ahí vemos cómo está el modelo en 3D desarrollado por ExxonMobil. Una unidad de 22.600 barriles por día. Esta sería más o menos la sexta planta en el mundo que se va a desarrollar. Es una de las plantas más complejas de toda la refinería. ¿Cómo vemos el proyecto? Equipos, 1.452 unidades. Movimiento de tierras, 261.000 metros cúbicos. Concreto armado, 300.000 metros cúbicos. Pilotes, para mejorar la calidad del terreno, 13.000 pilotes. Estructura metálica, 47.000 toneladas. Tubería, 39.000 toneladas. Cables, 4.289 kilómetros. Pintura, 58.000 metros cuadrados de pintura. Aislamiento, 307.000 metros cuadrados. Ignifugado, 177.000 metros cuadrados. Edificios, 11.200 metros cuadrados. Subestaciones, 27.000. Ingeniería, 2.800.000 horas hombre y 40 millones de horas hombre, que es el proyecto integral. Si comparamos la planta de licuefacción de Melchorita, el último gran proyecto que se hizo para la planta de licuefacción de gas, comparado con el proyecto, Melchorita tiene 13.300 toneladas de estructura metálica, nosotros vamos a tener 47.600. Concreto, 140.000 metros cúbicos, nosotros vamos a tener 300.000.
Tuberías, 114 kilómetros, nosotros vamos a tener 1.251. Cableado eléctrico, instrumentación, 1.100 kilómetros, nosotros vamos a tener 4.289. Es la complejidad del proyecto reflejado en cifras que vamos a desarrollar. Fíjense la tubería sobre los racks, acá suministro de material 39.000 toneladas y en construcción vamos a tener 34.000 toneladas. Longitud equivalente 1.251 kilómetros, 926. Estos son los racks que también se llaman interconexiones y acá podemos ver un loop para facilitar la flexibilidad de las tuberías, que son tuberías que trabajan con altas temperaturas. Acá tenemos equipos, tenemos una vista de un reactor, fíjense las grúas, más de 1.500 o 2.000 toneladas, fíjense el tamaño y dimensión de los reactores. Tenemos un reactor que tiene más de 80 metros de largo y pesa más de 800 toneladas. Imagínense descargado en Paita, donde el puente Sechura tiene 40 toneladas de capacidad y donde tenemos que pasar el túnel. Y entonces, definitivamente tenemos que cambiar los esquemas para el manejo de esta gran cantidad de equipos. Tenemos solo 50 equipos que pesan entre 100 y 700 toneladas. Esta es la parte del diseño de tuberías en modelo 3D, fíjense las columnas, esto que le llamamos las interconexiones o los racks, y hay otro esquema de lo que está de manera subterránea. Acá hay una comparación entre, por ejemplo, las estructuras de la refinería actual y la estructura del rack ahora con el proyecto. Entonces, mientras acá tenemos 2 niveles, máximo 3, acá vamos a tener 2, 4, 5, 6 niveles de estructuras para llevar las tuberías. El sistema eléctrico, una central de 120 megawatts, que ya tiene conocimiento del COES, una línea de transmisión hasta la subestación principal, luego acá tenemos con la planta de cogeneración interconectada con la subestación principal 100 megawatts, y luego acá tenemos 1.500 kilómetros de cableado en 13 subestaciones de distribución con 33.000 voltios, y de ahí para alimentar las unidades de proceso con 52 megawatts y a las unidades de servicios auxiliares con 44 megawatts. ¿Podemos pasar el video, por favor? Vamos a pasar un video que muestra cómo es la evolución, tomando como base una refinería, la refinería de Cartagena en España, que fue construida por la misma empresa española Técnicas Reunidas, que es la que va a hacer la construcción del megaproyecto de la modernización de la refinería Talara. Ahí tenemos de tierra, de grassroots, a cómo han desarrollado. Son 3 años, 22 millones de horas hombre, 90.000 metros cúbicos concreto y otra que están ahí. Este video va a quedar grabado para el colegio. Y fíjense cómo está. Un gran megaproyecto calificado de interés público. Fíjense cómo empiezan las cimentaciones. Este es un video a velocidad rápida de cómo fue creciendo. Fíjense cómo están instalando las diferentes cimentaciones. Gran parte de la inversión se hizo en España. Fíjense las grúas, cómo están poniendo las columnas para lo que son las interconexiones, los racks de las unidades de proceso. Siguen trabajando en áreas complementarias. Estas grúas son de más de 1.500, 2.000 toneladas. Y poco a poco va desarrollándose esta complejidad. Trabajaron 16.000 profesionales en la construcción. Fíjense el transporte con grúas, con una precisión tremenda. Fíjense con orugas para transportar los equipos, en buques especialmente adosados. Fíjense esa plataforma con infinidad de ruedas. Ahí está el reactor que lo están izando, imagínense desde el buque, acá lo están transportando. Imagínense tremendos desarrollos de esto. Una grúa que pesa más de 800 toneladas, es un reactor de hidrocraqueo. En el proceso de hidrocraqueo, similar al proceso de reformación catalítica, son 3 reactores que vamos a ver. Fíjense, transportando, que dura días y con todas las precauciones. Esta es una vista rápida ya del izaje de esa columna de más de 800 toneladas, más de 2.500 toneladas la capacidad de las grúas para izar el reactor. Este ya es el segundo reactor que lo van a instalar y con todas las precisiones. Ahorita vamos a ver cómo lo instalan el segundo reactor. Son 3 reactores de diferente capacidad, internamente van catalizadores, que permite el rompimiento de las moléculas en presencia de hidrógeno.
Es un proceso que se utiliza para maximizar diésel. Y el área, imagínense, de maniobra cuando se está trabajando con reactores es un área muy grande en la cual tiene que estar libre y con todas las medidas de seguridad. Imagínense el juego de las grúas. Luego ya casi están izados y ahora vamos a ver cómo se coloca con una precisión tremenda sobre los pernos de anclaje que forman parte de la cimentación. Ahí están los racks que vimos cómo se están desarrollando internamente, ahí están pasando tuberías. Acá prácticamente tenemos casi 4 niveles y en unos instantes más vamos a ver el detalle ya de la instalación de la última columna, el último reactor. Fíjense, esta es la base del reactor que va a ser instalada sobre los pernos de anclaje que están en las cimentaciones. Y luego van a ver la dimensión de una persona comparada con la altura del reactor. Esto tiene más de 30, 40 metros de altura. Ahí está la gente, imagínense la altura de la columna, el desplazamiento que va a llegar a... Fíjense, ahí está la base con los pernos y ahí tiene que encajar perfectamente la columna en estos pernos. Normalmente se trabaja con el molde de la base del reactor, luego de la fabricación, y con eso se hace la instalación de los pernos donde encaja perfectamente con la grúa. Ya está la unidad montada, imagínense el resto de las unidades, y hasta la última parte de la construcción y el arranque de la planta. Y fíjense, miren, ya está la planta y la refinería construida y la ampliación. Y esto es lo que tenemos como reto para hacer el proyecto de modernización. Se han invertido 35 millones de horas hombre, van a poner 150.000 metros cúbicos de concreto, 1.430 equipos. Seguidamente voy a tener el gran honor de anunciar la conferencia magistral Tecnología de Pavimentos Sustentable, realizada por el ingeniero Ricardo Viso Fernández de Petro Perú. El ingeniero Ricardo Viso Fernández, ingeniero petroquímico de la Universidad Nacional de Ingeniería, diplomado en Economía de la Refinación, ha hecho estudios en manejo y gestión, ha trabajado en presupuestos en la Universidad del Pacífico, operaciones y producción y logística en la Pontificia Universidad Católica del Perú, las técnicas de negociaciones y ventas en Sacros y Cuach y en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente en el Instituto de Petróleo y Gas de la Universidad Nacional de Ingeniería, autor del libro Los asfaltos, características y aplicaciones típicas, amplia experiencia en ingeniería de pavimentos, ponente en congresos nacionales de asfaltos y en el Congreso Iberoamericano de Asfalto, autor de diversos artículos sobre la especialidad, miembro del Tribunal de Ética del Congreso Departamental de Lima y presidente del Comité de Asfalto de la Asociación de Ingenieros de Pavimentos del Perú. Adelante, ingeniero Ricardo Viso, lo invitamos acá al podio. Démosles la bienvenida, o démosle la bienvenida al ingeniero con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas noches con todos. El tema de hoy día es un tema realmente innovador, que mucha de la tecnología de la ingeniería de pavimentos, de avanzada todavía no llega al país o está demorando en llegar. Este tipo de exposiciones en las que siempre tengo la oportunidad de participar tiene por objetivo difundir, dar a conocer más que la tecnología o el detalle mismo de la ingeniería, primero como paso previo el concepto, que es lo que ahora vamos a ver. Por eso que le he puesto el nombre de, es una visión moderna de la aplicación de los asfaltos de pavimentación, porque solamente en el Perú utilizamos la ingeniería de pavimentación convencional y está demorando demasiado la introducción de nuevas tecnologías que en otros países están utilizando muy bien.
Para empezar, definitivamente, como el nombre es Pavimentos Sustentables, tenemos que recordar un poco los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque cuando se construye una carretera, definitivamente va a haber calor de por medio, va a haber consumo de por medio de energía y por lo tanto va a haber emisiones de gas invernadero CO2. Todos sabemos que ese gas invernadero CO2 cada vez se está volviendo un problema para el mundo y como vemos en la fotografía ya se sienten los estragos de ese gas invernadero en el calentamiento global. El menú de exposición es muy simple, 6 puntos claros. El primero, recordar un poco lo que es el protocolo de Kioto, para que como punto de partida podamos entender por qué y hacia dónde va como pavimento sustentable. Como punto 2, conocer qué cosa es un pavimento convencional, que es lo que tiene ahorita el Perú. El punto 3 ya habla de una tecnología proambiental de asfaltos que se está difundiendo muchísimo en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica y también acá en los países vecinos como Colombia, por ejemplo, que están ya en una avanzada con esa tecnología. El punto 4 ya empieza uno a hablar del uso de aditivos ecológicos, los llamados aditivos Wormix o mezclas tibias, y los aditivos de óxido de titanio. El punto 6 vendría a ser la energía recuperada de pavimento. Cómo en otros países utilizan la tecnología para recuperar esa energía que está dentro del pavimento y que actualmente en los miles o 24.000 kilómetros que tiene el Perú de carreteras se está disipando esa energía hacia el fondo del subsuelo como calor. No se aprovecha esa energía, pero ya hay tecnología que aprovecha esa energía. Es lo que en termodinámica química se llama la exergía, ¿no? Es el trabajo disponible que hay que recuperar. Y como punto 6, que vendría a ser un punto bastante importante, que ahora vamos a comentar algunas noticias interesantes, es el reciclaje de materiales asociado con el uso de las llantas usadas, trituradas en la construcción de carreteras, también el vidrio molido, que es la tecnología Glassfall, que en otros países se utiliza, y otros. Hay un sinnúmero de materiales reciclables para poder hacer en la construcción de carreteras. Como prólogo, definitivamente tenemos que hablar del desarrollo sostenible, porque hoy en día ninguna gestión empresarial se exime de esa responsabilidad, la responsabilidad social, que es el futuro de nuestros hijos, de la sociedad. En ese sentido, la ingeniería de pavimentos también tiene ese reto de desarrollar tecnologías con el compromiso, digamos, del desarrollo sostenible. Y para ello tenemos que recordar, como le dije rápidamente, lo que es el protocolo de Kioto. Aquí he sacado algo interesante, que hay una paradoja que dicen algunos comentaristas sobre el protocolo de Kioto. Si bien es cierto que el protocolo de Kioto es un inicio de algo, de tratar de controlar una emisión de gas invernadero, también es insuficiente. ¿Por qué? Porque solamente te habla de 5% de reducción en un tiempo muy prolongado. Entonces ya el 2012 y el Perú está dentro del protocolo de Kioto, pero no se cristaliza o no se materializa como debería ser, porque no hay políticas claras de reducción de CO2, lo que se llama la huella de carbono, en otros países sí lo utilizan, y de esa forma se puede medir las emisiones del CO2. Como muchas empresas ya están implementando la huella de carbono en diferentes líneas de gestión. Entonces vemos ahí que dentro de los países que más emisión tiene del CO2 como impacto, digamos, al efecto invernadero es Estados Unidos, pero sin embargo Estados Unidos es uno de los países que pateó el tablero y se salió del protocolo de Kioto a diseñar sus propios estándares. Pero ¿qué dicen los críticos en un son de contradicción? Por eso se llama la paradoja. Y ponen un ejemplo de que es exactamente igual en todos los sentidos que la declaración de un fumador empedernido que hoy se fuma 100 cigarrillos diarios, jura y rejura solamente que habrá un esfuerzo serio y que en el año 2025 ya solo fumará 95, ¿no?
O sea, es demasiado tiempo para una reducción tan pequeña, eso es lo que quieren decir, ¿no? Con el juramento, ¿no?, de hacer constar que se le permitirá comprar el humo a los que no fumen, a los que no fumen mucho. Entonces es una paradoja. El mensaje está dado y cada país tiene la responsabilidad de diseñar programas sostenibles para poder dar el valor agregado y poder minimizar el impacto del gas invernadero. Entonces, con esta introducción, brevemente, ¿cómo se produce un asfalto? Un asfalto se produce de la destilación del petróleo. El petróleo crudo entra a la refinería, se aplica calor y hay una separación física de los componentes, de tal forma de que se sacan todos los productos ligeros en 2 columnas de destilación, básicamente, porque no hay craqueo de moléculas. En la destilación es separación física de los componentes por diferencias de punto de ebullición. Entonces, los más ligeros salen primero y por último sale un producto pesado de la unidad de vacío que se llama el residual de vacío, y esto es lo que constituye el asfalto propiamente dicho, como cemento asfáltico. De esa forma se produce los asfaltos en la refinería. Si bien es cierto que es una corriente que sale del residuo de la destilación del petróleo, no hay que asociarlo como que es lo último, que no tiene calidad de ninguna manera. El asfalto, para que tenga propiedades de durabilidad en un pavimento, tiene que tener buena connotación en su estructura química para que pueda tener buena performance. Afortunadamente los asfaltos del Perú, en este caso de Petroperú, son de buena calidad y actualmente se está exportando a Bolivia y Ecuador. Eso prueba de que nuestro país en ese sentido tiene una hegemonía. A este cemento asfáltico se le hacen algunas pruebas típicas que no vamos a entrar a detallar, solamente conocerlas, como son los grados de penetración, la viscosidad, el punto de ablandamiento, la volatilidad, ductilidad, y 4 pruebas básicas para poder evaluar la susceptibilidad térmica del cemento asfáltico. Y los parámetros de penetración, viscosidad y punto de ablandamiento son los claves, son los que todo ingeniero de pavimentos están mirando eso para ver qué performance esperan de ese cemento asfáltico. Este cemento asfáltico convencional, producto directamente de la destilación del petróleo, por eso se llama convencional. Bueno, en la descripción lo van a ver en la exposición que va a estar colgada, tengo entendido, en la página web, pero tienen ya ensayos bajo normas en los laboratorios que con éxito se están aplicando, cada vez modernizándose cada vez más. Por ejemplo, Refinería Conchán acaba de adquirir ya equipos de última generación para medir los parámetros de penetración, de viscosidad, de película fina, básicamente. Pero ¿qué tecnologías de pavimento desarrollamos ahorita en el Perú? Partiendo del asfalto convencional, que es esto de acá, este cemento asfáltico, la empresa privada adquiere ese cemento asfáltico actualmente y lo lleva a su planta, y ellos han invertido plantas modificadores con polímeros para darle mejor valor agregado a ese cemento asfáltico convencional. Le van a modificar ciertas propiedades para que sea más duradero y utilizan polímeros, elastómeros, en el caso del Perú, y de esa forma producen el asfalto modificado. Y también hay empresas privadas que han desarrollado una tecnología y un know-how en los últimos 10 años que se llaman emulsiones asfálticas. Estas emulsiones asfálticas no tienen emisiones de componentes organovolátiles y por consiguiente son ambientales, proambientales. Y también el cemento asfáltico que hemos mencionado hace un momento de la producción de las refinerías es comprado como insumo en estas plantas y con aplicación de agua y molino coloidal y químicos producen lo que se llaman las emulsiones asfálticas, que se utilizan para pavimentación como imprimante, y el cemento asfáltico se utiliza ya como carpeta, como concreto asfáltico, ¿no? Esto es hasta acá lo que el Perú tiene. El asfalto convencional
y la empresa privada que está haciendo un esfuerzo en los últimos 8 años en una nueva tecnología que está creciendo poco, pero está creciendo, que es la modificación con polímeros y la emulsión de asfaltos. Hay muchas empresas constructoras que son clientes de Petroperú que ya están construyendo sus propias plantas de emulsiones como política propia, proambiental y también por costos, porque el consumo de energía es bajo y le permite tener mayores utilidades y también buenos rendimientos. Entonces, como ese punto de partida, vamos a hablar rápidamente de lo que es la tecnología proambiental. Nuevamente, para no perder de vista la nueva visión que nos debe mover a los ingenieros de pavimentos y estar comprometidos con el desarrollo sostenible. ¿Y qué nos ofrece esta tecnología actualmente? Esta tecnología actualmente está creciendo en Norteamérica y en Europa y ya está llegando a las latitudes de Sudamérica y utiliza tecnología de utilización de residuos industriales, uso de aditivos proambientales, emulsiones ecológicas, recupero de la energía del subsuelo y reciclaje de pavimentos usados en frío, porque siempre la carretera implica demanda de calor, calentamiento, pero ahora hay una tecnología que es el reciclado, parte del material que ya está existente en el pavimento, lo reciclan en frío y ahorran energía y materiales, por consiguiente hay menos emisiones de CO2, de gas invernadero, por eso se llama proambiental. Veamos en qué consiste el uso de aditivos ecológicos. El aditivo ecológico del óxido de titanio es un reductor o eliminador de los hidróxidos de nitrógeno, los NOx. Absorbe el humo de los tubos, de los escapes de los vehículos que producen NOx y los elimina. En días soleados tiene mayor eficiencia que en días que no son asoleados. Entonces, la parte porosa del betún ofrece una reacción de fotocatálisis bajo la acción de los rayos ultravioleta que actúan sobre este óxido de titanio y cuyo resultado es la eliminación de los óxidos de nitrógeno a través del NO3, precipita con la humedad y se pierden. Este óxido de titanio es una sustancia química que refleja prácticamente toda la radiación visible. Tiene un gran poder de refracción, inclusive refleja prácticamente toda la luz ultravioleta y lo que no se refleja lo absorbe. Y es un fotocatalizador por excelencia, muy eficaz, acelera mucho las acciones químicas provocadas por la luz. Ya en Holanda y Madrid, y usted lo puede constatar en internet, ya están utilizando estos paquetes, pero como políticas de Estado, que le dan facilidades a los contratistas. En nuestro país, lamentablemente, hay muchas normas muy cerradas que no dan mucha oportunidad para poder que la empresa privada pueda hacer cosas, porque son muy restrictivas en las valorizaciones de obras, de acuerdo a las leyes de contrataciones, a los contratos. Entonces es muy rígido y los años pasan y no avanzamos nada. En otros países son más elásticos. Inclusive se han sacado normas que promueven este tipo de tecnología y eso lo demuestra. Holanda y Madrid ya utiliza. El mecanismo para poder entender cómo actúa este óxido de titanio es a través de la fotólisis de agua. La fotólisis de agua genera un hidróxido radical y un ion superóxido. Estos iones van a actuar sobre los NO2 y los NO, sobre los óxidos nitroso y nítrico, para poder formar el NO3 y que precipiten y de esa forma eliminarlo, el nitrógeno. Entonces, esquemáticamente, los carros emiten NO2 o NOx, los rayos ultravioleta es absorbida por el dióxido de titanio, los óxidos de nitrógeno reaccionan con los iones superóxidos, que hablábamos antes, y los radicales hidróxidos para formar iones de nitratos, y finalmente estos nitratos son absorbidos en un bloque y son eliminados. Y fíjense a la derecha, ya en otros países utilizan una señalización de prohibido humus.
quiere decir de que tienen una política muy bien desarrollada para minimizar estos impactos de los gases de emisiones de los buses, ¿no? El otro aditivo es el llamado warm mix o mezclas tibias. Este aditivo genera un ahorro de energía al contratista en el desarrollo de la obra, porque todos los trabajos convencionales, acá, una mezcla caliente de aplicación oscila en un rango de 140 a 150 grados centígrados, con emisión de gases que son contaminantes para la salud del trabajador y con emisión de CO2, porque el calor que se le mete, digamos, a la planta de mezcla. Y cuando se utiliza este pavimento, los niveles térmicos bajan, fíjense, hasta 90 grados, y eso definitivamente es un ahorro de energía para el contratista, menos emisiones de gases contaminantes, tanto de efecto de gas invernadero como para la persona, para el trabajador, y por consiguiente no altera las propiedades del diseño del pavimento, para nada. Más bien genera un valor agregado de reducción de costos y de emisión de gases CO2. Es un aditivo polifuncional. Puede ser agregado muy fácilmente en las obras, fácil de dosificar, cantidades muy pequeñas porque tiene una gran reactividad, tiene buena estabilidad en el almacenaje y no cambia las características físico-químicas del asfalto, como le decía, la penetración, el punto de ablandamiento, el contenido de parafina. Eso es lo más importante, no lo cambia. Lo único que hace es un efecto reológico de reducción de viscosidad, porque cuando se hace la carretera, los ingenieros de pavimento buscan la viscosidad adecuada y para llegar a esa viscosidad aplican calor. Se supone que, o se entiende que cuanto más calor hay, la viscosidad baja para que puedan trabajar, la trabajabilidad. Entonces este aditivo hace de que se logre la viscosidad adecuada a menores niveles térmicos. Ahí está el valor agregado. Hay un ejemplo esquemático de cómo se utiliza. Los agregados, que son las piedras, se mezclan con el asfalto, que ya tiene un aditivo que es pequeño, del orden del 1%, y eso se es mezclado y, como se ve en esas fotografías, se va a tener niveles térmicos más bajos de trabajo en la trabajabilidad, y vuelvo a repetir, van a haber menos emisiones de contaminantes hacia la persona y al medio ambiente. Y esto va a permitir tener un ahorro hasta de 35% de energía. Entonces, estos son resultados, obviamente, de experiencias que se han hecho, pilotos, y también ya de carreteras, como vamos a ver en unas fotografías. Esto es una realidad, y ustedes lo pueden constatar en internet. O sea, aquí nadie va a descubrir la pólvora. Lo que queremos hacer es ubicar un benchmark que se adaptarlo a nuestra realidad y aplicarlo. También tiene un efecto, obviamente, al tener menos niveles térmicos, de menos contenido de emisiones de dióxido de carbono y dióxidos nitrogenados. Ahora, ¿qué actividades se han desarrollado en el Perú? No sé si me podrías ayudar a pasar un video, por favor. El año 2011, la unidad de negocios de asfaltos de Petroperú, en coordinación con una constructora, llevó a cabo una experiencia piloto, como dicen ahí, con la participación de la dirección. ¿Podría regresar un poquito, por favor? O al final. No, en la tablita, por favor. No, atrás, para atrás. Ahí un segundito, déjalo, ¿no? Los participantes, Petroperú como suministrante del cemento asfáltico, la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Trabajo, Cecil Ingenieros, que es una empresa especialista, auditora y hace diseños, Emulsiones y Asfalto, que es la empresa constructora peruana interesada en hacer este proyecto, y fueron de la Universidad Ricardo Palma tanto estudiantes como profesores. Y se tuvo el apoyo de una empresa que vende este aditivo, que lo proporcionó para hacer la prueba, y la experiencia se hizo en un camino vecinal. Ahora sí, ¿podrías pasar por favor el video?
No vamos a pasar todo el video porque dura como 15 minutos, sino la parte más importante es que es el comienzo que se hizo esta prueba en un pueblo joven de Ate, un camino vecinal de Arrancador en Santa Clara, Ate. Y aquí hemos grabado toda la parte del desarrollo, que es la primera parte que es interesante. Es muy simple, el aditivo va en unos cilindros, se pone una bomba pequeña y se inyecta online a la entrada del asfalto que está entrando a la planta de asfalto. O sea, no hay nada del otro mundo. Lo único que se tiene que hacer es la ingeniería básica de la inyección, del bombeo, de la inyección del aditivo a la línea. Entonces, esta línea que ven acá es la línea de asfalto que está entrando a la planta de mezcla, porque aquí entran los agregados. Y sobre esta línea, a través de este cilindro con una bombita, se inyectó el aditivo. No sé si podrías adelantar el video, por favor. Mucho más de la mitad, por ahí. Ahí ya se va viendo toda esa mezcla aditivada con bajos niveles térmicos, ya está siendo esparcida en el pavimento experimental y no se observó ninguna anomalía. Lo único que se observó era que los niveles térmicos simplemente eran más bajos, pero toda la trabajabilidad, como ustedes lo van a observar, ha sido simple y se ha hecho la construcción normal del camino. Entonces, cuando nosotros le vendimos la idea a la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de que diera facilidades para que los constructores utilizaran esto, se entrampó, porque la normatividad, como lo vuelvo a repetir, no permite. Entonces nadie va a poner un sobrecosto para no recuperarlo, y eso tiene que ser recuperado a través de las valorizaciones de obra, pero eso necesita una política, una normatividad. Ahí se constató con unos termómetros los niveles térmicos que bajaron y se demostró finalmente en la experiencia que efectivamente se logra el ahorro de energía, que puede estar 25, 30, 35% dependiendo de muchos factores, y por consiguiente se ve que las emisiones son más bajas, ¿no? ¿Podrías cortar el video, por favor, para seguir? Córtalo, ¿no? Acá hay un tema bien interesante que cuando tomé conocimiento me impactó y es muy simple, que es la energía recuperada de pavimento. Entonces todos sabemos de que cuando los vehículos pasan en el pavimento hay una carga y unas fuerzas de tensión, compresión, etcétera, y en la subrasante se reflejan esos esfuerzos, que es la energía potencial que ejerce el vehículo al pasar, y hay una energía vial disipada hacia el subsuelo, porque esa energía potencial llega hacia el suelo, y ¿qué es lo que pasa? Que esa energía mecánica se pierde en forma de calor hacia abajo, y ahí queda el asunto. Entonces, en otros países, ¿qué cosas han hecho? Han utilizado el concepto de exergía, vale decir que es una parte de la ciencia termodinámica que califica la energía y determina si existe trabajo disponible y perdido o no para recuperarlo. Y se ha logrado a través de, bueno, no vamos a entrar al detalle de lo que es el balance exergético, pero está asociado con un trabajo perdido, que es el calor que se va hacia el subsuelo. Ese trabajo perdido hay que tomarlo. Y se le ha tomado a través de los piezoeléctricos. Estos piezoeléctricos es el fenómeno representado por determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica en su masa, apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Vale decir, el piezoeléctrico toma la energía potencial y lo transfiere en electricidad y te da luz, así de simple. Y la transformación de la energía mecánica a eléctrica más o menos se ven esas tres fases. Una fase 1 que es la transferencia de la energía mecánica de las llantas que pasan en el pavimento, la transformación de esta energía mecánica eléctrica a través de los piezoeléctricos en el subsuelo y la transferencia de energía eléctrica, como vamos a ver un video rápidamente, cómo se transforma. No sé si podrías ayudarme por favor a pasar el video, el primero, que está arriba.
Es un video simple de 60 segundos donde permite ver, no carga, creo, o sí, a ver. Bueno, parece que no carga, pero el video que muestra, ¿está cargando? El video muestra justamente cómo estos piezoeléctricos se ponen en el subsuelo de la carretera a lo largo de kilómetros, como concretos, como ladrillos, de tal forma que cuando los vehículos pasan, parece que no carga, los vehículos al pasar generan la energía potencial. Sí, no sé qué ha pasado, está en otro formato, o sea, el video de abajo no va a cargar. No sé si el video 2 podrías poner. Bueno, lamentablemente el formato no es compatible, pero ahí en la figura se ve que a lo largo de kilómetros, imagínense toda la Panamericana Sur, ¿ok? Toda la Panamericana Sur, que se le ponga en el subsuelo los piezoeléctricos. Entonces, en la parte superior se pone el pavimento y los piezoeléctricos están como ladrillos uno tras otro, y los carros al circular van botando la energía potencial, los piezoeléctricos lo recogen y lo emiten mediante generadores producir la luz, la iluminación en la misma autopista o a urbanizaciones próximas. Van a tener la oportunidad de repente ver el video y cuando lo colguemos en la página web para tener una mejor idea, pero ese gráfico es muy ilustrador, ¿no? El vehículo pasa sobre el piezoeléctrico, se genera la electricidad y da luz, eso es todo, ¿no? Bueno, podríamos pasar, por favor. A ver. El otro es el uso de colectores asfálticos en el subsuelo. En España se utiliza mucho esto, en Europa, que en el subsuelo se utilizan ahí unos recuperadores de calor, de tal forma de que la energía calórica que hay en el subsuelo es aprovechada para calentar energía, deshielar en zonas muy frígidas que hay allá, se forman capas de hielo y con eso deshielan o generan el calentamiento de agua de urbanizaciones o localidades próximas, ¿no? Esto está dentro de un proyecto que se llama el Proyecto Fénix de la península ibérica, está muy desarrollado. La última parte conceptual es el reciclaje. Como introducción, para tener una idea de lo que se quiere, tenemos que saber cuánto se demora en degradar los materiales. En este caso, las llantas, los neumáticos demoran de 500 a 800 años. Son productos no biodegradables, demoran. Entonces, una llanta usada que se bota ya origina un problema. Al botadero municipal puede ser quemada con emisiones de CO2 o puede tener un efecto contaminante si se bota al río o al mar, etcétera, ¿no? Y el vidrio también tiene muchos años, hasta 4.000 años para poder biodegradarse. Y estos dos materiales se utilizan con éxito como reciclaje en la construcción de carreteras. En vez de botarlo, mejor lo molemos, lo trituramos y lo metemos en la mezcla. Por ejemplo, un dato del 2007 nos implica que son 39.000 toneladas de llantas de unidades, 1.500.000 unidades de neumáticos fuera de uso por año, lo que nos daría una cantidad en toneladas de 39.000 toneladas. Quiere decir que en los últimos 6 años, a lo largo de todo el país, están ahí botadas como 240.000 toneladas. Entonces hay el interés de muchas empresas privadas que están haciendo un estudio logístico para recuperar estas llantas. Hay empresas privadas que quieren invertir en los equipos para triturar las llantas,
con el interés del apoyo de la Dirección de Caminos y Ferrocarriles, ingeniero Walter S. Cenarro, que es el director, del MTC, para tratar de impulsar esto. Y quiero comentarles de que un cliente de Petroperú llamado Motengil está coordinando la fabricación de un pavimento sustentable en un municipio que próximamente seguro se van a enterar, para hacer un proyecto piloto, porque hay una municipalidad de San Borja que se ha interesado y quiere utilizar los asfaltos Petroperú con esta tecnología en hacer un pavimento sustentable. Ojalá que lo podamos hacer, sería la primera experiencia en el Perú, porque tengo entendido que no ha habido alguna otra. Definitivamente estamos hablando de la tecnología del polvo de caucho, de los NFU. NFU son neumáticos fuera de uso. Estos neumáticos reciclados son utilizados para hacer no solamente carreteras, como se muestra acá, utilizados en carreteras, sino para hacer campos deportivos, todo lo que industrialmente se pueda utilizar. En otros países utilizan muchísimo eso. Lamentablemente en nuestro país no, pero ahí hay un buen escenario futuro tecnológico para utilizar la tecnología del polvo de caucho. Y no sé si podríamos pasar este video, y acá en esta foto se ve cómo una carretera convencional tiene una diferencia de calidad con una carretera que ya tiene polvo de caucho. Y en este video, ojalá que cargue, se ve, bueno, aquí hay una municipalidad de Colombia, por ejemplo, ya Colombia están avanzados en ello, que tienen un problema de millones de neumáticos que están ahí botados, y ellos ya han implementado la normatividad para poder triturar estos neumáticos y darle una viabilidad como un agregado y en el uso de la construcción de carreteras. Y no solamente carreteras, sino, como dicen acá, ciclovías, etcétera, ¿no? Y le dan una buena resistencia al envejecimiento, elasticidad, y ya han sacado una resolución en diciembre del 2011. Y eso es lo que yo estoy mencionando, y se está clamando a que las autoridades tengan este criterio de dar una flexibilidad y una obligatoriedad, como en Colombia, de que el 5% de toda la obra que van a hacer utilicen ya este tipo de material. Entonces, de una manera u otra, esto abre, digamos, la tecnología y la facilidad. Entonces, el cliente, el privado, el constructor, ya no va a tener muchos reparos en poder participar, porque va a recuperar la poca inversión que puede hacer, la inversión adicional que puede hacer en las valorizaciones de obra. Esta historia no es nueva, data del año 30, y ahí está el señor Charles McDonald, que inventó. Y en los años 70 ya aparecieron nuevos procesos que no vamos a desarrollar acá, solamente nombrarlos, que dice se puede utilizar por el proceso de la vía seca o por el proceso de la vía húmeda. Este polvo de caucho definitivamente da una resistencia mejorada a las fisuras y mayor vida de fatiga al pavimento. Quiere decir que el pavimento va a durar mucho más. Por consiguiente, va a haber un ahorro en el costo de mantenimiento, y al no haber mantenimiento va a haber menos energía también que se utiliza en la reparación de las vías. Entonces, no sé si ese video, por favor, podríamos a ver si carga. Esa es una foto de Colombia, que ya allá tienen un sistema de logística de recolección de llantas, y han implementado una industria, equipos para triturar los neumáticos, la granulometría adecuada, las pruebas de laboratorio para formar ya los diseños de mezclas, y una política desarrollada a través de las autoridades para que haya credibilidad y uso de este tipo de tecnología. Entonces requieren equipos modernos, de avanzada, nuevos, de laboratorio, y es un avance más tecnológicamente. Y las pruebas que le hacen para ver el agüellamiento y la deformación son esas, y ahí se ve un ejemplo de cómo queda una pista con este producto. ¿Podríamos avanzar, por favor?
Estos dos procesos de la vía seca y húmeda, solamente como concepto, hay que desarrollarlo en el país. El proceso de la vía húmeda es más complicado porque utiliza la incorporación del polvo de caucho como un modificante del asfalto. Y ahí se requieren equipos especiales y eso requiere inversión. Por lo tanto, las constructoras en nuestro país no tienen esa infraestructura y, por lo comentado anteriormente, no se animan a invertir porque las reglas de juego no lo permiten, pero poco a poco estamos avanzando. En cambio, el proceso de la adición por la vía seca es más simple porque la granulometría hace que la mezcla sea como un agregado más en la mezcla. No requiere mucha sofisticación, sino es un filler más, un agregado más, y es mucho más factible. Se incorpora directamente al mezclador, se hace la mezcla y se hace la carretera. ¿Qué otro resultado mejorado se obtiene? Básicamente los niveles de ruido bajan. Entonces ahí hay un video que nos permite ver, ojalá que se escuche, una experiencia piloto de cómo de 91 decibeles, bueno, en el video se escucha la parte sonora que es alta, ¿no? Cuando uno va en el vehículo escucha un sonido alto y cuando pasas al tramo experimental que ha utilizado, baja. Ahí, por ejemplo, están con 104 decibelios, que es una carretera con el asfalto convencional, y ahorita van a entrar a esta parte que ya utiliza el polvo de caucho y baja el nivel sonoro a 91 y también da más seguridad vial porque el coeficiente de fricción mejora, la visibilidad mejora y por consiguiente también tiene un valor agregado en seguridad vial. Acá abajo se ve. Y también como costo tiene un efecto, no como costo puntual, porque como costo puntual va a haber un pico, porque vas a comprar el polvo y vas a utilizar, sino como valor económico de la obra. Quiere decir de que si se demoraba 2 años en hacer mantenimiento, con esto se va a demorar mucho más. O sea, el valor económico es el que justifica a un plazo mediano y largo, no el valor puntual contable de aquí y ahora, ¿no? El otro punto es el uso del vidrio molido, que es el Glasfal. Igual, tiene que triturar el vidrio, y hay un vídeo, no sé si lo podrías pasar, por favor, diferentes tipos de máquinas para poder triturar el vidrio en la granulometría que se quiere, y de esa forma tener como una especie de filler que se incorpore a la masa, que sea trabajable y que no tenga problemas. Entonces ahí viene la recolección de todas las botellas que son seleccionadas por tipo de vidrio, por color, etcétera, y se mueve también ahí un escenario interesante de generación de empleo y mucho más, ¿no? De reducción. Bueno, ahí se ve cómo se trabaja el vidrio finalmente para ya llevarlo a una granulometría, que ahí lo estamos viendo, adecuada para que cuando se mezcle. Y la textura de ese Glasfal en el pavimento es brilloso por el mismo vidrio, entonces tiene un efecto encantador que, bueno, no se puede ver acá, pero hay videos en el YouTube, los invito a ver, cientos de videos de lo que hemos hablado, y van a ver un efecto encantador en las noches con la luz por el Glasfal, que es como pavimento urbano, porque esto no se utiliza mucho para tramos largos de carretera, sino urbano, es una alternativa, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, la granulometría como polvo, y finalmente todo el trabajo de fresado y de aplicación es similar, no hay nada del otro mundo, y reduce el impacto ambiental porque estás reciclando un producto que está desechado, y reduce las emisiones de CO2 durante la fase de fabricación y construcción. Bueno, ya por último hablamos de una tecnología que ya entró al Perú, que se llama el espumado y el reciclaje en frío. El proceso de mezcla en caliente convencional demanda altos niveles térmicos, como dice acá, 150 grados, y finalmente la colocación en el pavimento de 130 a 170 grados.
Pero con una nueva tecnología, que es los procesos de OneFoam, esta es una gentileza de Shell, pero como tecnología es la misma, puede tener diferentes cortes, bajan los niveles térmicos, como ustedes ven acá, y por consiguiente se repite lo que hemos venido conversando, ¿no? Menos temperatura, menos emisiones, ahorro de energía, etcétera, etcétera. Y ahí viene el valor agregado proambiental, ¿no? El proceso de espumado es una expansión brusca que tiene el asfalto cuando se inyecta agua fría a un asfalto caliente empujado por aire. Entonces ahí hay un efecto físico-químico de expansión y posteriormente esa agua que se expande térmicamente dentro del asfalto, a medida que se enfría, colapsa y se va. Y el asfalto queda puesto. Es una forma indirecta de poner el asfalto, pero a menor temperatura. Y este sistema está incorporado a un sistema de reciclaje, o sea, hay unas máquinas, como ven acá, que va avanzando, va fresando la carretera y va recirculando parte de reciclaje con este sistema, y esto es lo que se llama reciclaje en frío. Acá en el Perú se ha hecho esto. Lo hizo la empresa Transley hace algunos años con Asfalto Petroperú de Conchán. Nosotros le suministramos el asfalto 85-100 y Transley, que ahora es absorbida por Motangil, que es una corporación multinacional, hizo este trabajo de espumado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y acá está el valor agregado. Menor energía, menor emisiones, y desplazó al asfalto líquido. El asfalto líquido RC250 y MC30 ya fue cero, y con eso ha habido un ahorro de energía de querosene en el caso del MC30 y de gasolina en el caso de la RC250. Entonces ya no se utiliza esos asfaltos líquidos con la práctica del esfumado, entonces hay un ahorro de energía para el país. Y acá el consumo de agua también. Definitivamente, por donde se le mire, esta experiencia real hecha en la carretera de Yanacocha por Transley lo pone de manifiesto. Y ahorita ya están desarrollando muchas empresas esa tecnología. Es una de las tecnologías que ya entró, pero las anteriores que hemos mencionado todavía no entran. Los aditivos del óxido de titanio, del World Mix y del polvo de caucho de llantas recicladas todavía no entran. Pero acá hay un ejemplo, y con esto terminamos, creo, la exposición. Ya vamos terminando la exposición conceptual, por cierto, que en otros países ya están utilizando la nanotecnología con la finalidad de buscar mejores resultados de vida útil, de vida media, de trabajabilidad. Para nosotros es totalmente nuevo. Mucha gente se confunde. Yo la primera vez que lo leí tuve que leerlo 2 veces. Pero esta nanología ya se utiliza. El año 2009 tuve la oportunidad de ir a un congreso internacional en Lisboa del asfalto, y el 95% de los trabajos expuestos en ese congreso internacional, que duró como 4 días, eran pavimentos sustentables, de todo lo que hemos hablado, con diferentes tipos de tecnologías. Y hubieron trabajos de investigación de nanomateriales muy interesantes. Bueno, han pasado del 2009 a la fecha años, y eso tiene un avance, pero para nosotros todavía es algo muy lejano. Pero es una muestra de cómo en otros países el concepto de sustentabilidad les está empujando a buscar, a romper paradigmas y a buscar nuevas cosas, porque a veces nos acostumbramos en hacer bien lo mismo, ¿no? Necesitamos un poco romper y hacer cosas nuevas. Dentro de las conclusiones podemos decir de que es perfectamente viable implementar el uso de nuevas tecnologías en el Perú. Existe suficiente investigación y experiencias a nivel mundial, ya no hay que descubrir la pólvora, que demuestran la funcionalidad de estas nuevas tecnologías que se deben adaptar a las condiciones del Perú. O sea, desarrollar un benchmark que puede ser de Estados Unidos o de Europa. No es copiar, sabemos, ¿no? El benchmark es adaptar a la realidad nuestra una tecnología directiva. Es imprescindible la iniciativa, voluntad y liderazgo de la empresa privada. Como siempre, la empresa privada marca la pauta, porque a veces el Estado no puede. La empresa privada tiene que ser, como está sucediendo en nuestro país, para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías. Es necesario con el Perú simplemente una normatividad, porque sin normas estamos fritos, como decimos.
Nadie va a poder arriesgar o va a querer arriesgar nada. En cambio, si hay una norma que nos dé una luz, como hemos visto en el caso de Colombia o de España, entonces el sistema va caminando. Normas legales apropiadas para el desarrollo de proyectos viales sustentables. El gobierno central debe ser el agente promotor. En este caso, la Dirección de Caminos y Ferrocarriles quiere y está haciendo esfuerzos para poder ver esa normatividad, porque ellos ven todo lo que es normatividad vial, ¿no? No existe una visión integral de sustentabilidad en la ingeniería de pavimentación peruana, porque todas las licitaciones de las carreteras tienen cualquier connotación menos ambiental. Es lo convencional y lo mismo y lo mismo. Entonces necesitamos ya que haya una visión en ese sentido también dentro de Provías o del Ministerio de Transportes en poner las pautas, ¿no? Y el Perú debe desarrollar convenios de alianzas con otros países, porque no hay investigación y desarrollo en el Perú, o si lo hay muy moderado, muy poco, y otros países han avanzado mucho. Entonces unámonos con los que ya han hecho cosas para poder desarrollarlo. Pero ¿qué requerimos hacer ya para terminar? Definitivamente romper el paradigma. Y esto significa aplicar criterios evolutivos de análisis, de pasar de lo convencional a los criterios modernos de sustentabilidad y performance, a través de pavimentos sustentables, tecnologías SuperPay, modificación con polímeros, etc. A través de la experiencia e innovación. Y por último, les enseño acá el benchmark español que tuve la oportunidad de conocer, cómo trabaja en España o en la península ibérica. En España la fuente productora de asfaltos es Repsol y en Portugal es Galp Energía. Estas fuentes productoras tienen alianzas comerciales con empresas de aditivos, modificantes, envases, etcétera. Tienen investigación y desarrollo que generan innovación, por ejemplo, los nanocompósitos. Necesariamente la universidad participa. La Universidad de Coimbra, por ejemplo, en Portugal, me quedaba asombrado que participa activamente en los planes que tiene de carreteros en Portugal. Y tienen un plan estratégico con el Estado, donde tienen proyectos nacionales, y esto lo llaman el Plan Fénix. Yo los invito a buscar en el Google Plan Fénix, se van a quedar maravillados de cómo es ese plan en la península ibérica. Y eso agrupa investigación tecnológica, y no solamente es 1, 2, 3, 4 empresas, es toda una dinámica de empresas. O sea, se mueve todo el esquema institucional de un país. Tiene 6 socios industriales, un socio fabricante de máquinas, un socio de laboratorio, el fabricante Repsol, en el caso de España, distribuidor de asfaltos, instituto investigatorio, etcétera, ¿no? Y esas son algunas fotos finales para poder ver que ya es una realidad tener ese tipo de asfaltos, experiencia de uso mundial, en Italia, en España, en Portugal, hasta en la China han hecho un congreso, como se ve acá en el año 2009, ya están utilizando. Y más nada. El objetivo de esta charla, como les comentaba, era primero vender la idea y el concepto, y posteriormente el Colegio de Ingenieros podría invitar especialistas para que desarrollen cada punto, y cada punto ya al detalle de ingeniería, que es una propuesta que hago al colegio, partiendo de esta visión global, conceptual de lo que es los pavimentos sustentables.